donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras. Y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. Buenos días, vamos a hablar sobre nuestro primer tema de historia universal. Un tema muy interesante y que ustedes necesitan saber. Es acerca de las civilizaciones de América prehispánica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la civilización maya. Ya en nuestra siguiente clase vamos a hablar acerca de la civilización azteca. Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a empezar con nuestro recojo de saberes. ¿En qué consiste el recojo de saberes? Necesito yo en este momento, bueno, no estaré con ustedes, pero que en casita, saber qué tanto ustedes conocen acerca de este tema, ¿no? ¿Tienes alguna noción o quizás has leído, tu profesor del año pasado de Historia Universal te ha enseñado? Entonces vamos a tratar de responder. Pero ojo, recuerda, no revisar nada, ningún libro, en ninguna página web. Solo son 4 preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿dónde se ubicaron los mayas? ¿Qué tipo de sacrificios se realizaron? ¿Qué tipo de sacrificios realizaban esta civilización? O sea, ¿sacrificaban personas, animales? ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Cuáles son las divinidades de los mayas? ¿No? Quizás los mayas, sus dioses eran muy similares a los dioses de los incas. A ver, vamos a pensar. ¿Y esta civilización conoció escritura? ¿Sabías o no si conocían o no la escritura? O en este caso quizás solo Mesopotamia fue la única civilización en todo el mundo que conoció la escritura. Entonces vamos a pensar, piensa un minuto y medio, y luego si no puedes contestar estos enunciados, ya más adelante vamos a responder cada una de estas preguntas. Como parte de nuestra motivación, les voy a adjuntar un pequeño video que va a dar inicio a nuestra clase. Ese video va a resumir, en este caso, todo lo que nosotros vamos a hablar en clase y puedas tener alguna idea de lo que haremos el día de hoy. Les presentamos a los mayas. No, esos mayas no. Hablo de la gran civilización mesoamericana. Ahora sí. Los mayas fueron una de las 3 mayores civilizaciones que habitaron hace muchos años en lo que hoy conocemos como América. Con más de 3000 años de historia, los mayas fueron y siguen siendo una impresionante cultura con grandes conocimientos y misterios asombrosos. Estos ocupaban lo que actualmente conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, el este de Honduras y el norte de El Salvador.
Los mayas estaban organizados en varias ciudades-estado, cada una de ellas estaba gobernada por su propio rey, o como ellos lo llamaban, ajao. Entre todas compartían una misma cultura, religión, comerciaban y aprendían unas de otras. Pero también, como buenos hermanos, se peleaban constantemente. Nunca se unificaron para formar un imperio como si lo hicieron los incas o los aztecas. Los historiadores dividen a la historia maya en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Al mismo tiempo que los griegos formaban sus polis en Europa, en América las pequeñas aldeas de los mayas se transformaban en grandes ciudades. Este hecho da comienzo al periodo preclásico en el año 750 a.C. En este tiempo realizaron imponentes construcciones, como palacios de piedra, inmensas pirámides e incluso estadio de fútbol. Bueno, no estadio de fútbol, pero sí eran espacios en los que se jugaba un deporte con una pesada pelota de caucho a la cual había que hacer pasar por un pequeño aro usando solamente las caderas, las rodillas y los codos. Las reglas podían variar un poquito entre diferentes ciudades. El equipo perdedor, en lugar de descender, podía ser sacrificado. O en realidad el equipo ganador, no se sabe bien. Los mayas continuaron desarrollándose hasta llegar a su máximo crecimiento en el periodo clásico. Mientras los romanos ocupaban casi toda Europa, en América la población maya había crecido enormemente, al igual que sus ciudades y construcciones. Durante este periodo los mayas levantaron grandes palacios, pirámides, gracias a sus conocimientos arquitectónicos y sus sofisticados sistemas de construcción. Un ejemplo de esto es el increíble templo del Gran Jaguar, que medía 47 metros. Son más de 24 personas puestas una encima de la otra. Los mayas solían construir edificaciones una encima de otra y de otra y de otra, y así aumentaban el tamaño de sus construcciones progresivamente, como unas muñecas rusas. También eran unos increíbles artesanos, tallaban puertas, paredes y columnas de sus edificios. Entre las ciudades-estados con las construcciones más impresionantes de todas, podemos encontrar a Palenque, que contaba hasta con acueductos subterráneos, que le servía para administrar el agua. O la ciudad de Tikal, con cerca de 3.500 construcciones y docenas de templos. Por otro lado, en este periodo también se desarrolló notablemente la agricultura con la implementación de nuevas técnicas y construcciones de canales de riego, lo cual permitió producir una gran cantidad de cultivos para poder alimentar a una inmensa población. Sin embargo, por el año 900 después de Cristo, esta increíble civilización empezó a desaparecer. Los científicos no están seguros de las causas. Algunas hipótesis dicen que puede deberse a la sobrepoblación, las guerras entre las ciudades, grandes sequías o sobreexplotación de la tierra que redujo la producción de alimentos. Quizás fueron varias de estas causas. Lo que sabemos es que sus formidables ciudades fueron abandonadas y con el tiempo fueron invadidas poco a poco por la jungla. El resto puede que permanezca un misterio para siempre. Una parte de la población se dirigió hacia el norte, donde construyó nuevas ciudades con una excelente red de caminos conectados. La ciudad más notable que se construyó en ese periodo fue Chichén Itzá, que tenía hasta un observatorio para ver las constelaciones y los fenómenos astronómicos. Pero, al igual que sucedió antes, colapsó misteriosamente. Aún así, el pueblo maya siguió poblando el centro del continente americano, pero ya no más en grandes ciudades, sino de forma aislada en pequeñas aldeas. A los españoles incluso le tomó más de 200 años en conquistar todo el territorio ocupado por estos grupos mayas. Algunos descendientes de esta civilización milenaria llena de secretos, avances tecnológicos y ciudades asombrosas continúan con su cultura y costumbres hasta hoy en día. Geográfica de la cultura maya. La cultura maya se desarrolló en las sierras de Guatemala y Chiapas. Chiapas se encuentra en México. En este caso, la civilización maya abarcó gran parte de la península de Yucatán. Luego también se desarrolló en Guatemala, Salvador, Honduras y Belice. La cultura maya se desarrolló aproximadamente hace 300 años después de Cristo y tuvo su máximo apogeo y su declive en el año 1697.
La cultura maya se encuentra ubicado en Centroamérica, así como está en nuestra imagen, en un círculo Centroamérica, que está entre América del Norte y América del Sur. Y en Centroamérica tenemos los siguientes países que les mencioné, donde se dio un mayor desarrollo de esta cultura. El territorio es amplio, con diversos climas tropicales, también presenta el frío de las montañas y el cálido de la costa atlántico. El territorio tiene una en este caso, variada vegetación. El desarrollo histórico. Los mayas se dividieron en dos grandes periodos, el Viejo Imperio y el Nuevo Imperio. El Viejo Imperio está subdividido en el periodo antiguo, periodo medio y gran periodo. Este periodo abarca desde el año del 317 hasta 987 después de Cristo. ¿En qué se caracteriza el llamado Viejo Imperio? Aquí la civilización maya gozó de un periodo de esplendor cultural. Se caracterizó por la construcción de ciudades como Tikal, que es considerada una de las más importantes. En estas metrópolis se construyeron centros cívicos ceremoniales de grandes dimensiones, donde habitaron miles de pobladores. El final de esta etapa, que viene a ser el gran periodo, se va a dar un abandono progresivo de las ciudades y la inmigración hacia diferentes zonas de Yucatán, lo que va a traer como consecuencia la crisis política, social y económica. Ahora, el Nuevo Imperio. El Nuevo Imperio se va a dividir en el Renacimiento Maya, periodo mexicano y la llamada desintegración. Va a abarcar desde el siglo X hacia el siglo XIII. Este periodo se caracteriza por una nueva época de florecimiento, con lo cual se inicia un nuevo imperio. Este periodo se desarrolla las grandes ciudades como el Chichén Itzá, que en la actualidad es considerada una de las maravillas modernas del mundo. Muchos factores causaron la decadencia de los mayas, como por ejemplo las plagas, desastres naturales, pero el factor más importante, e indican los historiadores, fueron las luchas continuas entre los pueblos. Características de los mayas. La actividad más importante fue la agricultura y el comercio. Los mayas formaron ciudades-estados. La sociedad maya fue una sociedad clasista que estaba dividido por los nobles, sacerdotes, pueblo y esclavos. Era una sociedad teocrática, que era una sociedad teocrática que estaba regido bajo sacerdotes. Sus construcciones, que vienen a ser sus llamadas pirámides, eran principalmente para cultos religiosos o los llamados, también eran usados para los sacrificios humanos, como las que se puede ver en nuestras imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen se puede apreciar a un sacerdote, ¿no? Quizás posiblemente realizando algún tipo de sacrificio, y aquí la construcción de sus llamados templos, que tenían esa forma escalonada. La organización social maya. Tenemos en la cúspide a los llamados sacerdotes o halachwinik, que quiere decir hombre verdadero. Estos sacerdotes tenían el poder y eran dirigentes de cada ciudad. En resumen, eran los hombres más importantes en esta civilización. Luego tenemos en la segunda escala a los nobles. En los nobles podían estar los caciques, jefes guerreros o algunos funcionarios con sus familias. En este caso, en la penúltima tenemos al pueblo. En el pueblo encontramos a los comerciantes y artesanos. Estos eran la clase dominada, en este caso dominada por los nobles y los sacerdotes.
Y por último tenemos a los esclavos, que eran castigados por delitos y eran prisioneros de guerra. Y algunos de estos esclavos eran usados para los sacrificios para sus dioses. La religión maya. La religión maya tiene tres características importantes. Era politeísta, era un aspecto naturalista y dualista. En la politeísta, ¿qué podemos indicar? Adoraban varios dioses, como por ejemplo, ¿qué dioses? Tenemos al llamado Kukulcán, que era llamada la serpiente emplumada. Tenemos al dios Itzama, que era el dios de la sabiduría. Y aquí el del medio, que es Chak, que es considerada el dios de la lluvia o el trueno. Tenía un aspecto naturalista. ¿A qué se refiere naturalista? Los dioses eran considerados los elementos del entorno, como por ejemplo los fenómenos atmosféricos o los llamados cuerpos celestes. Y la última característica es dualista. ¿A qué se refiere con dualista? El bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien eran de abundancia y los dioses malévolos eran de la destrucción. La arquitectura maya. Todas las ciudades eran parecidas. Sus templos también tenían cierta similitud, como por ejemplo aquí tenemos en esta primera imagen el templo de Tikal y en la tercera imagen el templo de Chichén Itzá. Y le podemos apreciar que tienen esa misma similitud escalonada y triangular. En el centro de ellas se construía, en el centro de las ciudades, se construía grandes pirámides, que eran templos cuyas cúspides, en la parte alta, servían de escenario para la realización de sacrificios rituales, mientras el pueblo observaba los sacrificios desde la plaza central, deseando que esa sangre fuera provechosa por los dioses. Los historiadores indican que la parte superior hacían tantos sacrificios que todos los escalones, imagínate como el Tikal, ¿no?, que tiene 70 metros de alto, todos estos escalones eran cubiertos de sangre humana. Imagínate cuántas personas sacrificaban los mayas para poder, en este caso, derramar toda la sangre en las pirámides. Una cosa alucinante. Luego, en la ciudad de Tikal, ¿no?, como que tenemos acá el templo de Tikal, el más importante, la pirámide principal se dice que medía aproximadamente, aquí es el dato, 70 metros, porque entre más alto era la pirámide, en este caso la pirámide, cerca de los dioses ellos se encontraban. O sea, por eso ellos tenían esa impresionante arquitectura, esos templos inmensos, ¿no?, porque ellos consideraban que cuanto más alto sea su templo, más cerca ellos se van a sentir de sus dioses. Además, un dato adicional es que cada rey que moría era sepultado en la cúspide de sus pirámides y se mandaba a construir una nueva capa para ir sepultando a cada rey que iba muriendo, ¿no?, dependiendo de las circunstancias. Otra característica es también que los templos, en la parte superior, además de hacerse sacrificio y enterrar a sus reyes, eran usados como observatorios astronómicos. Gracias a sus observaciones construyeron el famoso o llamado también calendario maya. Un dato adicional también que os he colocado en la diapositiva es acerca del Chichén Itzá, este templo que se puede apreciar en esa tercera imagen y quizás lo dije en nuestra anterior diapositiva. Fue elegido en 2007 una de las maravillas del mundo moderno. Es un dato que ustedes no deben olvidar. Aportes culturales de los mayas. Vamos a empezar con la escritura. Los mayas conocieron la escritura, pero no ha podido ser descifrada completamente, ya que era una escritura muy compleja, como la que podemos apreciar aquí en el cuadro de abajo, que a través de símbolos los mayas trataban de expresar qué tipo de ideas. Las ideas que ellos expresaban eran
ideas religiosas o creencias poéticas, o en algunos de ellos también hacían relatos de su historia. La escritura maya fue jeroglífica. ¿Qué quiere decir jeroglífica? Que estaba dado con signos, como se puede apreciar aquí en nuestra imagen, con signos ideográficos. Aquí, mira, estos de acá vienen a ser parte de la escritura maya y se le denomina escritura jeroglífica, ¿no? Que está dada por signos ideográficos y fonéticos. Existen 3 textos originales de los mayas que todavía hasta la actualidad no ha sido descifrado. Tenemos la número 1, el código o códice trocortesiano. Luego tenemos el códice dresdesí y el otro, por último, el código peresiano. Siguiente aporte, tenemos las matemáticas. Los mayas tuvieron grandes avances en geometría, mostrando un gran desarrollo en aritmética, ya que tuvieron en cuenta la existencia del cero. Esto es un dato muy importante. Ya en esa época los mayas ya conocían la existencia de este número, el cero, y utilizaron un sistema vigesimal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, ¿no? La representación de la numeración maya, como ellos denotaban los números, como el 1 a través de un puntito, el 6 a través de un punto y una rayita. Entonces eso es parte de la numeración que tenían los mayas. Estas 2 últimas diapositivas les voy a dejar 2 preguntas que serán, en este caso, ustedes lo van a resolver o van a ir investigando las respuestas, y ya en la tarde que nos vamos a conectar vía Zoom voy a hacer unas pequeñas intervenciones a todos ustedes que tanto se ha aprendido en clase, y en este caso vamos todos a responder cada uno de estos enunciados y se tomará en cuenta la participación de cada uno de ustedes. Gracias.